Después de 1000 años, el hombre tuvo la oportunidad de volver a ser el mismo y mirar el universo. A ese nuevo movimiento se le denominó el Renacimiento. En este tutorial vamos a ver qué fue el Renacimiento y de qué manera se expresó en la literatura. El Renacimiento fue la puerta de entrada a la Edad Moderna. Significó un cambio profundo en la vida de los europeos, sobre todo en las principales ciudades. Su inicio se dio en Florencia, Italia, a principios del siglo XV y XVI. Ahora bien, miremos por qué recibe este nombre. Porque supuso el renacer del ser, tomando como modelo la cultura grecolatina, lo que suponía un retorno a los orígenes del ser humano, una especie a lo natural, la armonía y la naturaleza. El Renacimiento es un movimiento que posee la concepción de que el hombre es el centro del universo, por eso es antropocentrista. Y a diferencia de la Edad Media, que era teocentrista, pues tomaba a Dios como el centro del universo. Por esta razón le daba mucha importancia al cuerpo humano, cuya anatomía se copia y se estudia cuidadosamente. Miremos ahora entonces las características del Renacimiento. Una de ellas es la importancia que el poeta le da a la naturaleza y lo define en una frase como loco Amadeus. En este espacio era el lugar favorito para los poetas y autores, porque allí colocaban a sus personajes y podían hablar sobre el tema tan importante para el Renacimiento como lo fue el amor. El tema del amor fue uno de los temas más recurrentes encontrados en el Renacimiento. Hablaba del amor imposible, las penas vividas por un desamor o la imposibilidad del amor, que era la manera como se solía tratar este tema, y abundaba en las obras renacentistas. El hombre se posiciona en el medio del interés y desplaza la religión y la iglesia. Esta es una de las características más importantes del Renacimiento, porque ubica al hombre en el centro del universo. Otra de las características de la literatura del Renacimiento es que se nos presenta una mujer amada, que tiene unos rasgos concretos que hacen que sea la mujer ideal. Por norma general, esa mujer suele presentarse de la siguiente manera: ojos de color claro, cabellos rubios, piel blanca. Este es el prototipo de la mujer amada del Renacimiento, a la que muchos autores y poetas cantan y lloran por su desdichado amor. Viene entonces ahora la aparición de la poesía lírica, uno de los elementos más definitorios de la época del Renacimiento en la literatura. Aparece esta nueva forma de expresarse que hasta el momento no había existido, la poesía lírica. Se trata de un tipo de composición que muestra una sensibilidad extrema y donde se habla ante todo del amor y de los sentimientos del poeta, un género que usa el soneto para poder expresarse. El autor utiliza acá una expresión clara y sencilla. El poeta habla de sí mismo, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Por otro lado, hay una reducción de la moralidad. Ya no se escribe con el objetivo de aleccionar a la sociedad ni de instruirle en motivos religiosos o éticos, sino que se escribe para poder comunicar los sentimientos y para comprender mejor al ser humano en su inmensidad. Por último, otra de las características de la literatura del Renacimiento es una nueva voz poética que hasta el momento no había existido. El enunciador. Se trata de la persona que habla en el poema,
la voz que comunica con nosotros para explicarnos la historia. No podíamos pasar de alto Martín Lutero, que fue uno de los principales exponentes de la Reforma Protestante. Esta reforma abrió un nuevo pensamiento para las personas del Renacimiento y permitió conocer la diferencia tan grande que había entre la imposición de la Iglesia Católica y realmente lo que el hombre quería o era dentro del universo. Miremos ahora algunos de los inventos que se dieron en esta época. Uno de los principales y más importantes fue la imprenta. La imprenta le permitió a Martín Lutero poder llevar a muchas personas la copia de las 99 cláusulas que sacó en contra de la Iglesia. Viene también el microscopio, el astrolabio, la brújula, la bicicleta, el helicóptero, el periódico y las armas de fuego. Estos fueron algunos de los inventos muy importantes que tuvo el Renacimiento. Ahora pasemos entonces a mirar los principales autores de esta época. El primero de ellos es Garcilaso de la Vega con las cédulas, Tomás Moro con Utopía, Fernando de Rojas con la Celestina, Miguel de Montaigne, que fue el creador del ensayo, François Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, Nicolás Maquiavelo con El Príncipe, Luis de Camones con Ocialas, Ludovico Ariosto con Orlando el Furioso, Dante Alighieri con la obra La Divina Comedia y finalmente uno de los autores más importantes de este movimiento, que fue William Shakespeare con Hamlet.